Hola de nuevo, amigas y amigos del canal. Para quien aún no me conozca, me llamo José y mi interés en este canal es ayudar a todo aquel que se quiera iniciar en el mundo de la audición, efectos especiales y motion graphics. En los últimos tiempos, si os fijáis, va aumentando el interés de aquellos vídeos que incluyen la transcripción del vídeo a modo de subtítulo dinámico. Está demostrado que un alto porcentaje de personas ven los vídeos sin audio, porque quizá los ven en aparatos móviles, en el metro, en el trabajo o no desean molestar a otras personas. Es por ello que se trata de una buena opción incluir de forma dinámica unos subtítulos vistosos y fáciles de leer. Pero, ¿cómo hacerlos? En Filmora, como en la mayoría de editores, tenemos la herramienta de pasar voz a texto, pero el inconveniente es que tenemos una cantidad limitada de segundos para crearlo. Después hay que pagar. Por ello, os voy a mostrar cómo se puede hacer subtítulos con Filmora, ya que fue la propia Wondrser la que ha incluido una herramienta que nos permite editar dichos subtítulos, darles formato y ajustarlos al tiempo preciso para sincronizarlos con el audio. Pero, como suelo decir, se entiende mejor visualmente, por lo que vamos allá. Los subtítulos pueden ir separados del vídeo, en unos archivos con la extensión SRT. Son archivos de texto común, por lo que podemos editarlos con el bloc de notas de Windows o cualquier otro editor de texto tradicional. El formato que suele tener es el de tiempo de inicio, tiempo de final separados por dos guiones y una flecha derecha, y seguidos por el texto que contiene ese espacio de tiempo. El formato de texto se divide en números de 2 cifras conteniendo un mínimo de 3 números que indica la hora, los minutos y el tercer número los segundos. El formato que usa Filmora incluye, separado por una coma, un cuarto número cuyo valor sería el de 1000 dividido entre 24 frames. Es un valor un poco raro, pero luego lo veremos. Podemos hacernos primero un pequeño archivo con este formato para practicar o ir ampliando después unos subtítulos de algún clip. De momento, y para ver cómo se trabaja, vamos a nuestro programa y vamos a importar un clip cualquiera. Os recuerdo a los nuevos que si queréis estar al día en el manejo de este u otro software, cliquéis en el botón rojo de suscripción y activéis la campanita. Es totalmente gratuito. El siguiente paso será el de importar nuestro archivo SRT. Lo arrastraremos a nuestra línea de tiempo y podéis comprobar que lo podemos estirar o encoger como cualquier otro clip. Ahora, para editarlo tenemos dos opciones. Con el botón derecho activamos el menú contextual, donde nos aparece una opción que dice Edición avanzada, donde se nos desplegará esta gran ventana de propiedades y herramientas. O podemos simplemente darle doble clic. Aquí podéis ver cómo quedan los subtítulos, las secciones que tenemos con sus códigos de tiempo. Teniendo seleccionada una de las secciones, podemos ir a la parte superior donde cambiar la fuente, el tamaño, etc. En la zona derecha tenemos otras opciones como son el estilo que queremos darle, los estilos WOTAR o los nuestros propios. Me gusta este mismo, pero si ponemos el cabezal en la posición de la siguiente sección vemos que tiene el estilo o formato anterior. Solo tenemos que clicar aquí abajo para que nos cambie el formato a todas las secciones. Pero lo hemos hecho al revés. Volvamos al punto anterior. Es que el formato que aplicará a todas las secciones será el de la sección que tengamos en ese momento seleccionada. Ojo con eso. Ahora, si deseamos guardarlo, como ajuste predefinido, nos pedirá un nombre. Al guardarlo, si después vamos a desplegable de estilos, podemos comprobar que tenemos los ajustes guardados con el nombre proporcionado. Pero también disponemos, como en el editor de texto avanzado, de la posibilidad de darle el formato que nosotros queramos.
con las herramientas de relleno, contorno, sombras, etc. Pero volvamos a los subtítulos y en su pestaña podemos editar el texto. Por ejemplo, nos gustaría que solo apareciese en la primera sección. Esto es una prueba. Solo debemos posicionar el cursor en la posición donde queremos dividir el texto y pulsando el símbolo que tenemos a nuestra derecha dividirá la sección en dos, colocando en la segunda el resto del texto que teníamos. De nuevo, como cualquier sección, podemos estirar o encoger lo que necesitemos. Otra opción sería ajustar los códigos de tiempo desde aquí mismo, aunque veréis que no me deja ampliar más, ya que a los 4 segundos comienza la siguiente sección. Aquí, como en un editor de texto, se nos permite modificar el texto e incluso añadirle nuevo. Se puede poner en varias líneas, como veis, pero tened en cuenta que solo será visible lo que esté dentro de los márgenes que muestra el visor. Vamos a separar este texto. Pero veremos que el segundo texto queda como estaba en la segunda línea. Lo podemos subir a la primera, ya que no afectará al modo de visualizarse. Pero, ¿y si quiero unir esas palabras sueltas y que queden en una sola frase? No hay problema. Si marcamos una sección, nos aparecen unos botones en la parte inferior. Si clicamos el de combinar, mirad lo que hace. Ha unido los textos y en la línea de tiempo ha unido las secciones. La última cifra que aparece en los códigos de tiempo aquí serían 24 frames, o lo que es lo mismo, de 0 a 23. Vamos a modificarlo para ver una cosa. El de inicio lo dejo a 0 y el del final lo pondré a 23. Le vamos a dar a guardar. En el editor veréis que, aunque los subtítulos contengan varias secciones, aparecerá siempre como un solo clip, porque se trata de un solo archivo de subtítulos. ¿Veis qué bien se ve ahora? Y ahora alguno me preguntará si podría guardarlo como archivo aparte. Pues sí, podemos exportarlo si clicamos sobre el clip para activar el menú contextual. En la parte superior veréis una opción que dice exportar archivo de subtítulo. Le daremos, pero el problema es que no nos pedirá ningún nombre ni carpeta donde guardarlo. Por defecto utiliza esta dirección de exportación y de nombre utilizará las primeras letras del texto de los subtítulos. Aunque es algo molesto, no es ningún problema, ya que podemos cortarlo y pegarlo en la carpeta de nuestro proyecto. Ahora, al abrirlo, comprobaremos el resultado de lo que quería ver. En la segunda sección, que puse la última cifra de frame a 0, se mantiene a 0, pero en el código de tiempo de finalización, el último número que puse, el frame 23, pone ahora 920. Eso quiere decir que el próximo frame, que sería el 24, y completaría otro segundo de tiempo, el resultado sería 1000. No sé si me explico, es como os dije al principio, como si dividiese 1000 entre 24 frames por segundo, y un segundo contiene 1000 milisegundos, por lo que el frame 23 corresponde a un tiempo de 920 milisegundos. No os quiero calentar la cabeza, pero creo que es interesante saberlo para comprender lo que nos pone en el código de un archivo SRT. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber contribuido a ampliar vuestro conocimiento sobre Filmora y sobre los subtítulos y la forma de trabajarlos. Os espero a todas y todos en mi próximo vídeo. Un dedo arriba y saludos a todos. ¡Chao!